Imagina esto. Te despiertas a las 4 de la madrugada con una necesidad urgente de ir al baño, pero al poner los pies en el suelo, sientes una pesadez extraña. Es como si tus piernas fueran de plomo y tu cabeza estuviera envuelta en un algodón denso que no te deja pensar con claridad. No es el cansancio habitual de haber dormido mal o el estrés de siempre. Y aún así, ahí está, cada madrugada, acechando en silencio. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Muchos achacan esta sensación a los años que van pesando, pero la realidad es mucho más oscura. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Me llamo Dr. Mateo. Llevo 30 años pasando consulta, escuchando las mismas preocupaciones al otro lado de la mesa, viendo cómo el sistema falla a los que más lo necesitan. Presión en el pecho, pesadez en las piernas, niebla en la cabeza, dolor al caminar. ¿Será que esto ya es para siempre? Esa es la pregunta silenciosa que veo en los ojos de casi todos los que se sientan frente a mí. Pero lo que ocurrió después no aparece en ningún manual. Usted cree que su cuerpo simplemente se está rindiendo, pero hay un error nocturno que comete casi a diario. Una costumbre aparentemente inofensiva que está convirtiendo el fluido que le da la vida en una trampa mortal mientras duerme. Hablaré de una solución muy sencilla para esto un poco más adelante. Recuérdelo, es importante. Y es que la mayoría de los médicos no hablan de esto. No porque lo escondan, simplemente no lo saben. Para entender lo que le está pasando, tenemos que mirar dentro de sus venas durante esas horas de oscuridad. Imagina una tubería nueva por la que corre agua limpia y fluida, regando cada rincón de un jardín sin esfuerzo. Eso es lo normal en un cuerpo joven, donde el equilibrio de líquidos funciona como un reloj suizo. El corazón apenas se esfuerza para llevar oxígeno hasta la última célula de su cerebro. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. Con el paso de los años, el mecanismo de la sed se va apagando, y el miedo a no descansar nos hace tomar decisiones equivocadas. Dejamos de beber líquidos a media tarde para no tener que levantarnos al baño de madrugada. Parece una decisión muy lógica y prudente, pero el problema no estaba en los medicamentos ni en la edad, para nada. Al privar a su cuerpo de hidratación, sumado al sudor nocturno y la respiración, ocurre un cambio drástico. Imagina que a esa misma tubería, en lugar de agua, le metes barro espeso. Todo lo que pasa se va pegando, el flujo se vuelve lento y la bomba, que es su corazón, tiene que hacer una fuerza sobrehumana para empujar ese fango. Esto no es el final de la historia. El final llega en unos minutos y le sorprenderá. Lo que usted siente en consecuencia es ese letargo matutino, ese dolor de cabeza sordo y esa presión en el pecho. Su sangre se ha espesado tanto durante la noche que los pequeños vasos del cerebro están al límite del colapso. Y es aquí donde el organismo hace algo de lo que nadie avisa. Se crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir sin la información correcta. La sangre espesa eleva la tensión arterial durante la madrugada, lo que daña las paredes de las arterias, creando pequeñas rebabas. En esas rebabas se atascan las plaquetas, formando microcoágulos que de soltarse viajan directamente al cerebro. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Usted va al médico, le recetan un hipotensor y se marcha a casa creyendo que el peligro ha pasado. La pastilla suprime el síntoma, pero el material de construcción para la recuperación tiene que llegar con la comida, y en este caso, con la hidratación correcta y los nutrientes exactos para reparar ese daño celular. Parecía todo claro. Tratamos el síntoma desaparece. Pero esto es lo que ocurre 3 meses después en el 90% de quienes lo hicieron así. Siguen sintiéndose agotados, siguen con niebla mental, y el riesgo de un derrame cerebral silencioso sigue exactamente igual de alto. Precisamente lo que usted hace con la mejor intención, restringir los líquidos para dormir del tirón, eso es lo que destruye la defensa de su cuerpo. Y ahora se lo demostraré con datos. Se preguntará por qué nadie en su centro de salud le ha explicado este mecanismo del barro en las tuberías. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creí al principio. Un médico de cabecera ve a 40 o 50 pacientes cada día. Tiene exactamente 7 minutos para escucharle, mirar la pantalla, imprimir una receta y llamar al siguiente. En 7 minutos, no se puede explicar cómo la viscosidad sanguínea nocturna amenaza su vida. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota y hace muy mal. El sistema está diseñado para apagar incendios con fármacos, no para enseñar a prevenir el cortocircuito. La economía farmacéutica se sostiene sobre tratamientos crónicos, no sobre vasos de agua o pautas nocturnas que no cuestan dinero. No es una conspiración, es simplemente cómo cuadran los números. No culpo a mis colegas,
Pero yo tuve suerte. Tuve un maestro diferente. Él me enseñó a mirar lo que el paciente hace cuando nadie le ve. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Ahora necesito que sea completamente honesto consigo mismo durante los próximos segundos. Vamos a hacer una pequeña prueba de 3 pasos. En un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. ¿Le ocurre que se despierta con la boca pastosa, la lengua seca y un ligero dolor de cabeza que milagrosamente desaparece un par de horas después del desayuno? ¿Ha notado usted que sus manos o sus pies amanecen inusualmente fríos, acompañados de un cosquilleo molesto que hace unos años no tenía? ¿Le ocurre que, a partir de las 6 de la tarde, decide no beber ni una sola gota de agua, té o sopa, aterrorizado por la idea de que su vejiga le arruine la noche? Si se ha reconocido en alguno de estos puntos, siga escuchando con mucha atención. Está usted jugando a la ruleta rusa con sus arterias cada vez que apaga la luz de la mesita de noche. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. Muchas personas piensan que esos calambres nocturnos o esa rigidez matutina son simplemente el precio de envejecer. Se miran al espejo, ven las ojeras, sienten el cuello tenso y se resignan. La medicina convencional les ha convencido de que a partir de los 60 años, levantarse con dolor es lo normal. No es la edad, es otra cosa. La sangre espesa no solo amenaza su cerebro. Imagine el esfuerzo titánico que tiene que hacer su corazón en la oscuridad. Durante 6 u 8 horas está bombeando un líquido denso, casi gelatinoso, a través de miles de kilómetros de vasos sanguíneos microscópicos. Llevaba años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Esa falta de oxígeno es la que provoca que sus músculos se quejen en forma de calambres en las pantorrillas. Es la que hace que su cerebro no descanse profundamente y usted se levante más agotado de lo que se acostó. Y lo más peligroso, es el escenario perfecto para que una pequeña placa de colesterol se rompa por la presión. Lo peor estaba por llegar. Usted intenta solucionar el insomnio o las visitas al baño cortando el suministro de agua, pero al hacerlo, está cerrando la única vía de escape que tiene su sistema circulatorio para limpiarse. He visto a cientos de pacientes así. Y siempre es lo mismo. La mayoría de las personas se centran en el colesterol o en la tensión alta durante el día. Se toman la pastilla en el desayuno, ven que los números en el tensiómetro son aceptables a las 12 de la mañana y respiran aliviados. Pero el verdadero peligro no ocurre al mediodía. Ocurre a las 5 de la madrugada, cuando no hay nadie mirando. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota, y hace muy mal. El cuerpo humano es una máquina perfecta, que necesita mantenimiento nocturno. Al privarle de su disolvente natural, obligamos al hígado a retener toxinas, y a los riñones a concentrar la orina hasta volverla oscura y ácida. Hizo una cosa sencilla, y todo cambió. No basta con cambiar la hora a la que bebe líquidos. Necesitamos reparar el daño que ese barro espeso ya ha causado en las paredes de sus vasos sanguíneos. Por cierto, hay un alimento que tiene usted en la cocina ahora mismo. La mayoría de la gente lo tira o lo usa mal. Se lo cuento un poco más adelante. Es importante. Hasta ahora le he hablado del problema y de cómo su propio cuerpo le está enviando señales de socorro cada mañana. Ahora vamos a entrar en terreno práctico. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creí. Creen que un derrame cerebral es algo que simplemente ocurre de golpe, como un rayo que cae del cielo sin avisar. Ignoran que la tormenta lleva meses, a veces años, formándose en las horas más silenciosas de la noche. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Creí que había entendido la causa de todos estos síntomas, pero cuando llegaron los análisis de mi siguiente paciente, resultó que estaba mirando en la dirección equivocada. Conocí a Lorenzo un martes de noviembre a primera hora de la mañana. Tenía 74 años y entró en la consulta arrastrando ligeramente el pie derecho, con la mirada clavada en las baldosas del suelo. Se sentó en el borde de la silla, sin llegar a apoyar la espalda, mientras retorcía nerviosamente su gorra de lana entre las manos. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Lorenzo traía un historial que pesaba más que él. Su tensión arterial matutina no bajaba de 165 sobre 95, a pesar del arsenal químico que ingería. Tomaba 7 pastillas diarias, 3 para la tensión, un diurético, estatinas para el colesterol, un protector gástrico y algo para dormir. Pero el problema no estaba en los medicamentos, para nada. Me contó que llevaba semanas sin poder salir a comprar el pan a la plaza. A los 100 metros, las pantorrillas le ardían como si le clavaran agujas y el pecho se le cerraba en un puño. Su médico anterior le había dicho que era la mala circulación por la edad y le había subido la dosis del diurético para que no retuviera líquidos.
Él aún no sabía que precisamente esa costumbre le estaba matando. Le expliqué el mecanismo del fango en sus tuberías nocturnas. Le dije que su sangre se estaba volviendo tan espesa de madrugada que su corazón estaba a punto de claudicar por el esfuerzo. Le propuse suspender la restricción de líquidos nocturna y aplicar un protocolo exacto antes de acostarse. No es la edad, es otra cosa. Lorenzo me miró fijamente, dejó de retorcer la gorra y frunció el ceño con una dureza típica de quien ha trabajado toda la vida. ¿Me está usted tomando el pelo, doctor?, me soltó sin anestesia. Llevo 20 años yendo al médico de cabecera, tragando pastillas como si fueran caramelos, y usted me dice que bebiendo una cosita antes de dormir no me va a dar un ictus. Lo peor estaba por llegar. No intenté convencerle con estadísticas médicas ni estudios clínicos. Sabía que eso no funciona con alguien que está harto de promesas vacías. Simplemente le pedí que me diera 14 días de prueba. Lorenzo no dijo que sí de inmediato, ni sonrió aliviado. Dobló el folio de sus últimos análisis en 4 partes exactas, se lo guardó en el bolsillo de la camisa y se quedó mirando por la ventana en silencio. En un momento entenderá por qué esto le importa directamente a usted. Aceptó a regañadientes, más por desesperación que por fe. Empezó a aplicar el protocolo esa misma noche, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. A la semana, su hija me dejó un recado diciendo que parecía descansar mejor. A los 10 días, Lorenzo llamó a la consulta en un estado de pánico absoluto. Lo que ocurrió después cambió todo mi enfoque ante este problema. Para entender por qué Lorenzo reaccionó así, primero debo revelarle cuál es esa solución que limpia el barro de sus arterias. No se trata de un medicamento nuevo, ni de un suplemento carísimo importado del extranjero. Es una combinación biológica que imita el suero natural de su propio cuerpo. Hablaré de un alimento clave en esta mezcla un poco más adelante. Recuérdelo, es importante. En palabras sencillas, necesitamos un vaso de agua tibia con un equilibrio exacto de electrolitos y un potente vasodilatador natural. Imagina que tienes una sartén llena de grasa pegada y fría. Si le echas agua helada del grifo, la grasa se endurece aún más y bloquea el desagüe. Parecía un desayuno de lo más normal, pero fue exactamente la causa. Pero si a esa misma sartén le echas agua tibia con unas gotas de un buen desengrasante, la costra se disuelve al instante y fluye sin atascar nada. Eso es exactamente lo que hace esta mezcla en sus venas de madrugada. El agua tibia dilata los conductos, los electrolitos retienen el líquido dentro del torrente sanguíneo, y el vasodilatador mantiene las paredes relajadas. Y es aquí donde el organismo hace algo del que nadie avisa. Esto significa que su corazón ya no tiene que empujar cemento fresco durante la noche. Significa que el oxígeno llega por fin a los capilares más finos de su cerebro y de sus piernas. La pastilla suprime el síntoma, pero esta rutina nocturna repara la mecánica del sistema. La respuesta era tan simple que yo mismo no me lo creí. ¿Recuerda el alimento del que hablé al principio? El que tiene en su cocina ahora mismo y que la mayoría de la gente usa mal, es el ajo crudo. Pero no se asuste, no le voy a pedir que se lo coma a bocados ni que arruine su estómago. Ahora se lo cuento, y entenderá por qué esperé hasta este momento. El ajo contiene una sustancia llamada alicina, que es el antiagregante plaquetario natural más potente que existe. Funciona como un teflón para sus arterias, impidiendo que las plaquetas se peguen en esas rebabas de las que hablamos antes. Pero aquí está la trampa de la que nadie avisa. La alicina no existe en el ajo entero, solo se forma cuando se rompen sus fibras, y la mayoría lo echa a la sartén de inmediato, destruyendo el principio activo con el calor. Llevaba 3 años haciéndolo mal, y nadie se lo había dicho. Este es el protocolo exacto, paso a paso. 45 minutos antes de irse a la cama, tome un diente de ajo mediano, pélelo y aplástelo con la hoja de un cuchillo o córtelo muy fino. Y ahora viene la regla de oro. Déjelo reposar en un plato. No 5 minutos ni 1 hora, exactamente 10. En ese tiempo las sustancias activas se liberan al máximo, y pasada la hora empiezan a oxidarse. Recuerde este número. Volverá más adelante con un significado completamente distinto. Mientras el ajo reposa, prepare un vaso de agua tibia, no caliente, no fría, a unos 37 grados, la temperatura exacta de su cuerpo, para que el estómago no gaste energía en calentarla. Añada a esa agua una pizca minúscula de sal marina sin refinar, no sal de mesa blanca, sino sal gruesa de mar. Pero hay una condición. Sin ella, todo lo demás no funciona. Muchos me dirán escandalizados, «Doctor, la sal sube la tensión». Respondo concretamente, la sal refinada de los alimentos ultraprocesados es veneno, sí. Pero un cristal de sal marina pura en agua crea un efecto osmótico. Atrapa el agua dentro de sus vasos sanguíneos para diluir el espesor de la sangre.
Esto evita que el líquido se filtre a la vejiga, eliminando esa necesidad urgente de levantarse a orinar a las 4 de la mañana. La mayoría de los médicos no hablan de esto, no porque lo escondan, simplemente no lo saben. Pasados los 10 minutos, coloque el ajo triturado en una cuchara, añada unas gotas de aceite de oliva virgen extra por encima y tráguelo como si fuera una pastilla, sin masticar. El aceite recubre el ajo, protegiendo las paredes de su estómago y ayudando a absorber los compuestos liposolubles. Inmediatamente después, bébase el vaso de agua tibia con la pizca de sal. Hizo una cosa sencilla, y todo cambió. Algunos dirán que el ajo les repite o les sienta mal al estómago. Respondo concretamente a esta objeción. El causante del malestar suele ser el germen central. Ábralo por la mitad, retire ese tallo verde del medio y el problema desaparece en el 90% de los casos. Si aún así tiene el estómago muy delicado, empiece solo con medio diente empapado en aceite. Este síntoma la mayoría de la gente no lo nota, y hace muy mal. Lo hizo todo según el protocolo, exactamente 10 días. Al 11º llamó y dijo una sola frase. La oí, y supe que todo había salido bien. Lorenzo llamó a la consulta asustado porque, por primera vez en años, no se había despertado en toda la noche para ir al baño. Pensó que sus riñones habían dejado de funcionar. Le tranquilicé explicándole que, al fin, el agua se había quedado donde debía estar, fluidificando su sangre y no llenando su vejiga. No es la edad, es otra cosa. Volvió a mi consulta a las 3 semanas. Al principio casi no le reconozco. Entró caminando erguido, con la gorra en la mano pero sin retorcerla, y con un color en la cara que no tenía el mes anterior. Le tomé la tensión allí mismo. 128/82. Unas cifras de manual que no veía desde hacía una década. Pero lo que ocurrió después no aparece en ningún manual. Su hija me había llamado el día anterior, casi llorando de la impresión. Me contó que se había levantado a las 8 y se había encontrado a Lorenzo en la cocina, preparando el desayuno y canturreando la radio. Llevaba años sin verle hacer algo así por las mañanas, siempre atrapado en ese letargo pesado y doloroso. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente importante. Ajustamos su medicación con su cardiólogo. De las 7 pastillas diarias, pasamos a 4, reduciendo drásticamente el diurético y uno de los hipotensores. Lorenzo me miró, se apoyó en mi mesa y soltó una frase que se me quedó grabada para siempre. Doctor, me he dejado media pensión en la farmacia de la esquina, y resulta que el arreglo lo tenía en la frutería de mi barrio. He visto a cientos de pacientes así, y siempre es lo mismo. Lo que ocurrió en el cuerpo de Lorenzo fue un efecto dominó del libro. Al hidratar la sangre con el agua tibia y retenerla con la sal mineral, su corazón dejó de luchar contra una masa espesa. Esto bajó su tensión arterial nocturna y le permitió entrar en fase de sueño profundo. Al dormir profundamente, su cerebro se oxigenó, levantándose con energía, y con esa energía volvió a salir a caminar a la plaza, lo que terminó de regular su sistema cardiovascular por completo. Creí que era una historia sobre un síntoma, resultó ser sobre otro, y cuando lo entendí, todo encajó. Podría terminar aquí. La mayoría de los videos terminan así, pero hay un detalle que he guardado para el final a propósito. Sin el contexto previo, no tendría sentido. Ahora sí lo tiene. Imagina esto de nuevo. Son las 4 de la madrugada. La casa está en absoluto silencio. Pero esta vez, usted no está sentado en el borde de la cama, sintiendo que sus piernas pesan 100 kilos. No hay presión en el pecho. No hay dolor en las pantorrillas. No hay esa niebla densa en la cabeza que no le deja pensar. De hecho, ni siquiera está despierto. Está durmiendo profundamente, respirando con calma, mientras su corazón late a un ritmo suave y constante. Está bombeando una sangre limpia y fluida que repara cada célula de su cuerpo sin hacer ningún esfuerzo sobrehumano. Esa es la diferencia entre sobrevivir a la noche y verdaderamente descansar. Lorenzo lo entendió cuando volvió a caminar por la plaza, sin detenerse a coger aire ni asustarse por los pinchazos. Usted también puede entenderlo y experimentarlo a partir de esta misma noche. Nos han hecho creer durante demasiado tiempo que el deterioro es inevitable. Nos convencen de que a partir de cierta edad, el cuerpo simplemente acumula fallos estructurales, como si fuera un electrodoméstico viejo y gastado. Pero el cuerpo humano es la máquina más agradecida que existe. Si le damos el material adecuado, si dejamos de ponerle trabas por puro desconocimiento, tiene una capacidad de regeneración que desafía cualquier estadística médica. Envejecer no es una enfermedad, es una etapa, y puede ser completamente distinta. A lo largo de estos minutos, le he hablado de tuberías atascadas, de fango en las venas
y de riesgos cardiovasculares silenciosos que ocurren en la oscuridad. Mi objetivo no era asustarte, era darte el poder de tomar decisiones mejores para tu salud. El miedo paraliza, pero la comprensión libera. Cuando sabes exactamente por qué te ocurren las cosas, dejas de ser un paciente pasivo que solo espera la próxima receta en la sala de espera. Te conviertes en el dueño absoluto de tu propio bienestar. Y esa es la medicina más potente que he visto en mis 30 años de carrera clínica. No viene en blister ni cuesta dinero. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho reflexionar, te pido que hagas algo muy importante. Compártelo. Envíalo a tus hijos, a tu pareja, a un amigo que se queja de calambres nocturnos o que colecciona pastillas en la mesita de noche. La información que salva vidas debe circular. Ahora quiero escucharte. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que hemos visto hoy. ¿Hay algo que desconocías y que piensas cambiar a partir de ahora? Leo todos los comentarios para seguir apoyando a esta comunidad. Y si quieres seguir recibiendo consejos claros y prácticos para cuidar tu salud, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Me comprometo a responderte personalmente en las primeras 24 horas. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca y a que más personas encuentren las soluciones que necesitan. Las 4 de la madrugada, con las piernas de plomo, ya no son la frontera del miedo, sino el inicio de su recuperación. Porque la verdadera vitalidad no se compra en una farmacia, se construye cada noche en su propia cocina.